Hola, ¿qué tal? Estamos Hola, aquí Juan. en el marco del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, en el cual, pues, entre otras cosas, vamos a tratar de los nuevos fármacos anticoagulantes, un tema de especial interés en estos momentos. Estoy con el doctor Manuel Anguita, cardiólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctor Anguita, ¿por qué piensa que la fibrilación auricular se ha convertido en una patología de tanta prevalencia e incidencia creciente en los países de nuestro entorno? Bueno, la verdad es que efectivamente, como dices, la fibrilación auricular yo creo que se ha convertido en una de las patologías estrellas de la cardiología, de la medicina cardiovascular, ¿no? Hay estudios recientes en España hechos por la Sociedad Española de Cardiología en donde se ha visto que la prevalencia de la fibrilación auricular en la población adulta en España es muy alta, es casi entre el 3-4% de prevalencia, ¿no? Y eso pues probablemente se debe a varias razones. En principio la fibrilación auricular es una patología como tantas otras que se puede considerar también una patología de la edad y por tanto el aumento de la edad de la esperanza de vida y la edad media de la población pues contribuye a eso. Luego también la fibrilación auricular, que está muy en relación en su mecanismo de producción con el remodelado de las aurículas, pues también al haber un mejor tratamiento de muchas de las patologías cardiovasculares agudas, pues los pacientes no fallecen, se transforman en patologías crónicas y a pesar de los tratamientos, pues evidentemente pues la aurícula se va remodelando y eso también favorece la aparición de fibrilación auricular. Yo creo que esos son los dos mecanismos más importantes. Y también, aunque es cierto que la fibrilación auricular es una patología fundamentalmente de la edad, que por encima de los 70, 75, 80 años, pues la incidencia ya aumenta casi exponencialmente, la incidencia y la prevalencia, pues cada vez se están viendo más casos de fibrilación auricular en personas jóvenes. La mayoría de estos casos suele haber un trasfondo de hipertensión, de la hipertensión arterial, que tiene la diabetes en relación con los cambios en los hábitos de vida, que también son cada vez más frecuentes, ¿no? Y yo creo que todo esto es lo que influye, ¿no? Básicamente pues la edad y la transformación crónica de las enfermedades cardiovasculares agudas y sobre todo la influencia importantísima de la hipertensión. Sí, y a pesar de que llevan poco tiempo disponibles en el mercado, ¿disponemos ya de algún dato de la utilización de estos nuevos fármacos anticoagulantes en la población con fibrilación auricular? Bueno, claro, la importancia de la fibrilación auricular en sí prácticamente no tiene relación con la repercusión que le produce directamente al corazón, ¿no? Sino sobre todo con el riesgo de producir embolia y sobre todo a nivel cerebrovascular, ¿no? Ese es el gran riesgo y el gran problema de la fibrilación auricular, la producción de ictus con las secuelas que deja a las personas que lo padecen. Y por eso, claro, el tratamiento fundamental de la fibrilación auricular en los casos que tienen un riesgo embólico pues moderado o alto, pues la anticoagulación. Hasta ahora solo disponíamos hasta hace un par de años de los anticoagulantes clásicos, de los dicumarínicos, en España el Sintrom, ¿no? Y bueno, y ahora en estos últimos años pues han aparecido, como es bien sabido, pues nuevos anticoagulantes orales más selectivos, digamos, en los que actúan en el punto final, en los estadios finales de la cascada de la coagulación y que tienen la ventaja sobre los dicumarínicos de que tienen un efecto mucho más predecible y mucho más fijo. Entonces, claro, como todas las novedades, siempre la introducción cuesta y todavía el estudio de dabigatran, el RELY, que es el primero, pues se publicó en el 2009. Empezó a hablarse de ello ya en las guías europeas del 2010 y prácticamente las recomendaciones de uso en donde ya salen, digamos, de una forma destacada estos nuevos anticoagulantes orales, pues han aparecido en las guías canadiense, americana y en la nueva actualización de la guía europea del 2012, es decir, que llevamos poco tiempo. Entonces, datos sobre su uso en la vida real, pues no existen tantos como en los ensayos clínicos. De hecho, en España, además por las limitaciones económicas y las limitaciones que las autoridades sanitarias pues están poniendo para su utilización, pues realmente el porcentaje de uso es todavía bajo. Es más, hay datos sobre dabigatran, que es prácticamente el que se ha usado hasta ahora, ¿no? Aunque hay algún otro como el rivaroxaban, pero que dentro de lo que es el mercado, el nicho de los anticoagulantes orales, pues todavía aproximadamente en el conjunto de España el 95% de las ventas de anticoagulantes orales siguen siendo de dicumarínicos, de Sintrom, y solamente un 5% o algo menos de dabigatran. Sí que es verdad que a nivel internacional ya hay más evidencia en cientos de miles de pacientes tratados con dabigatran y sobre todo en seguridad,
parece que el miedo que había, ¿no?, de que los resultados fueran distintos a los de la población seleccionada de los ensayos clínicos, pues parece que en seguridad en tasa de hemorragia y tal, por lo menos la hemorragia o los eventos comunicados a las autoridades sanitarias son muchísimo más bajos de lo que se podía esperar con arreglo a lo que se publicó en los ensayos clínicos. O sea que en principio hay pocos datos de la vida real, pero parece que los que hay no son malos. No son malos. Y al hilo de lo que comentabas de bueno, pues que estos fármacos pues ya disponemos de los estudios, pero enseguida se han incorporado ya las guías, incluso pues ya las guías nombran nuevos anticoagulantes que todavía ni siquiera los tenemos disponibles para su utilización. Bueno, pues de estos fármacos no tenemos todavía ningún dato a largo plazo, pues los datos de seguridad los estamos teniendo ahora mismo. Entonces, ¿qué opinas que hayan entrado ya en las guías, incluso por delante de los anticoagulantes tradicionales, la recomendación? Yo creo que, en primer lugar, efectivamente, datos reales, objetivos, sobre el efecto un poco a medio o largo plazo, pues no hay otra forma de tenerlos que no sea utilizarlos. Es decir, evidentemente, al principio pues no tenemos datos, solamente tenemos los datos de los ensayos clínicos, que a veces pueden alejarse un poquito de la población, digamos, de la vida real, ¿no? Pero la única forma de saberlo es utilizarlos. Entonces, yo creo que la recomendación de la nueva actualización de la Guía Europea sobre fibrilación auricular en el 2012, pues los ha puesto efectivamente como mínimo al mismo nivel, y en el texto y en alguna de las tablas pues los considera incluso preferibles a los clásicos anticoagulantes orales. Eso se basa en resultados de los resultados de los ensayos clínicos, es decir, que hay evidencia que estos fármacos son como mínimo igual de eficaces, y puede ser que en algunos casos más eficaces para reducir la incidencia de ictus y de embolia, y lo que sí parece claro es que son más seguros porque producen menor tasa de hemorragia en general, ¿no? Entonces yo creo que las guías siempre recogen la evidencia de lo que hay, y la evidencia en este caso es esta, es decir, que son tan eficaces o más y más seguros que los anticoagulantes orales. O sea que yo no creo que las guías en este caso se hayan adelantado. A mí me parece que recogen la evidencia de lo que es, y no es que además lo hayan hecho solo para estos fármacos. Yo creo que las guías de práctica clínica en general, por lo menos las de la Sociedad Europea de Cardiología, han seguido esta política para otros fármacos, como ha pasado por ejemplo en el tema de la insuficiencia cardíaca, con la ivabradina, con la eplerenona. Es decir, aparecen estudios nuevos con una evidencia clara, pues las guías lo recogen siguiendo la metodología que se sigue en las guías, ¿no? Y ahora, durante el Congreso, se va a presentar un nuevo estudio, un registro, ¿no?, sobre fibrilación auricular que se realiza en el contexto de la Agencia de Investigación, de la Sociedad Española de Cardiología. ¿En qué consiste exactamente ese registro? Pues precisamente de lo que estábamos hablando. Es decir, lo que vamos a intentar es, vamos a ver si conseguimos reproducir en la vida real, es decir, en las consultas diarias, pues los resultados, lo que ha pasado, lo que se ha visto en los ensayos clínicos, sin hacer un ensayo clínico que evidentemente tiene otra metodología y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, un poco el resumen es hacer un estudio observacional, es decir, no es un estudio de intervención, en donde vamos a seguir durante aproximadamente 3 años a unos 5.000 pacientes con fibrilación auricular no valvular, que estén tomando anticoagulantes, es lo último, que estén recibiendo anticoagulación con una o con otra, es decir, nos da lo mismo en los últimos 6 meses. Eso vamos a participar unos 250 investigadores, cardiólogos, internistas, médicos de atención primaria en toda España, en 50 hospitales, con un coordinador en cada centro, y como digo, pues se seguirán durante 3 años. El objetivo es ver la incidencia real, en la población real, de eventos embólicos y de hemorragias mayores en esta población en estos 3 años. Y lo que pretendemos, para reproducir un poco la situación y los ensayos clínicos, es que se van a incluir aproximadamente un 20% de los pacientes estarán tomando nuevos anticoagulantes, algunos de los nuevos anticoagulantes orales, y el otro 80% pues estará tomando el Sintrom o la varfarina sódica, básicamente Sintrom en España. Y también otro objetivo que queremos ver es, porque se sabe que de los pacientes que están recibiendo Sintrom, pues muchos de ellos no están adecuadamente controlados, los rangos del INR no son los adecuados, no están entre 2 y 3. Entonces suponemos que aproximadamente la mitad de los pacientes, pues, o sea, vamos a comparar también la incidencia de eventos entre los pacientes con Sintrom y con los nuevos anticoagulantes, y dentro del grupo
grupo de Sintrom, de los que estén bien en general dentro de los rangos digamos terapéuticos de INR entre 2 y 3. Y ese es un poco el resumen del estudio. Y bueno, teniendo en cuenta que las limitaciones que estamos teniendo últimamente, sobre todo el tema económico, las restricciones que se están imponiendo a la utilización de estos nuevos anticoagulantes, ¿en este registro se contempla de alguna forma pues, algún tipo de análisis coste-eficacia o el impacto que puede tener la utilización de estos fármacos en el sistema sanitario? La verdad es que es un tema también muy interesante porque yo creo que el impacto económico de cualquier nuevo tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, pues es muy importante porque es caro, y para el sistema sanitario y para el sistema económico de cualquier país pues es importante saberlo, y más en esta época en donde la crisis pues aprieta, ¿no? Aprieta el gasto. Yo de todas formas, antes sí que vamos a intentar hacer una aproximación a un estudio de coste-eficacia, es decir, de gastos, de costes y de ingresos que pueden suponer los nuevos beta-bloqueantes, los nuevos anticoagulantes, perdón. Ya hay estudios, sobre todo con dabigatran, en donde hay varios en donde se ha estudiado estos aspectos, y parece que en relación a los antiguos anticoagulantes, pues tienen una relación de coste-eficacia bastante favorable, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en el sistema sanitario? Bueno, pues hombre, económicamente, pues claro, a corto plazo, al ser fármacos más caros, pues aumentará el gasto, pero eso probablemente se compensa con la disminución de eventos que produce y sobre todo con la disminución de secuelas y de problemas derivados de los ictus y de hemorragias intracraneales que produce. El segundo aspecto es, claro, qué va a ocurrir con la organización actual, la estructura del control de anticoagulación de Sintrom que se hace actualmente en la mayoría de los hospitales, a la que se dedica personal, hematólogos, enfermeras, consultas, etcétera. Bueno, pues eso probablemente si estos nuevos anticoagulantes se desarrollan, se expanden más, pues es un tema que habrá que evidentemente modificar, ¿no? Y yo creo que estos estudios pues ayudarán un poco a saber en qué dirección van a ir estos sistemas de control de anticoagulación. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Anguita, por esta interesante entrevista. Pues nada, ha sido un placer. Y esperaremos impacientes los resultados de este registro, que seguro que van a ser de gran interés. Muy bien, pues muchas gracias.